Presentamos Mundo Deportivo con Tony Castellanos. La pelea entre Mike Tyson y Tony Tucker el 1 de agosto de 1987 fue una pelea importante en la historia del boxeo, ya que lo fue por el campeonato indiscutible de peso pesado. La pelea tuvo lugar en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. En ese momento, Tyson tenía 21 años de edad y ya era campeón del peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Rápidamente había saltado a la fama debido a su feroz poder, velocidad y agresión. Tyson tenía un récord invicto de 30 victorias sin derrotas. 27 de esas victorias fueron por nocaut, y era visto como una fuerza imparable en la división del peso pesado. Tony Tucker, por su parte, era un boxeador también con un récord invicto con 34 triunfos. Había ganado el título de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo a principios de ese año, al derrotar a James Buster Douglas. Tucker era un boxeador alto y fuerte con un buen jab y sólidas habilidades de boxeo, y representaba un serio desafío para Tyson. Round 1. Tony Tucker comenzó la pelea con confianza, usando su altura y ventaja de alcance para mantener a Tyson a distancia con su jab. Tucker salió agresivamente y conectó un fuerte gancho aturdiendo brevemente a Tyson, sorprendiendo a muchos fanáticos. A pesar de esto, Tyson, conocido por su estilo agresivo, presionó hacia adelante buscando conectar sus poderosos ganchos, pero le resultó difícil asestar golpes limpios. Tucker usó su jab de manera efectiva para mantener a Tyson a distancia y pudo inmovilizar a Tyson en espacios reducidos, impidiéndole entrar en ritmo y logrando mantenerlo a raya y atarlo cuando fue necesario. El movimiento y el jab de Tucker le ganaron el round según las tarjetas de puntuación de muchos de los jueces. Round 2. Tyson ajustó su enfoque, moviéndose y zigzagueando de manera más efectiva para estar dentro del alcance de Tucker. Tyson comenzó a conectar golpes sólidos al cuerpo y algunos ganchos a la cabeza, aunque Tucker continuó usando su jab y clinch para interrumpir el ritmo de Tyson. Tucker continuó boxeando bien, aprovechando su altura y su ventaja de alcance. El jab de Tucker fue efectivo para mantener a Tyson a raya, y continuó atando a Tyson cada vez que entraba. El round fue más competitivo. Ambos boxeadores tuvieron sus momentos, pero la agresividad de Tyson comenzó a brillar. Round 3. Tyson intensificó su presión, cortando el ring y conectando golpes más potentes. Tucker, sin embargo, mantuvo la compostura y continuó usando su jab para mantener a Tyson a distancia. La defensa y el movimiento de Tucker hicieron que a Tyson le resultara difícil asestar golpes limpios, pero el ataque implacable de Tyson le permitió ganar el round. Round 4. Tyson comenzó a imponerse más en el cuarto asalto, lanzando golpes más fuertes y aumentando la presión. Tucker aún logró evitar ser golpeado limpiamente con los tiros más poderosos de Tyson, pero la agresión de Tyson estaba comenzando a darle ventaja. Tucker continuó usando sus tácticas de jab y cierre para alterar el ritmo de Tyson. Tucker estuvo más activo en este round, usando su jab de manera efectiva y lanzando algunos golpes limpios a Tyson. Tyson siguió presionando hacia adelante, pero le resultaba difícil romper la defensa de Tucker, quien estaba demostrando ser un oponente duradero y hábil, usando su jab para mantener a Tyson a raya y atándolo en espacios reducidos para alterar el ritmo de Tyson. Los ganchos y golpes de Tucker lo ayudaron a ganar este round, mostrando su habilidad para manejar la presión de Tyson. Round 5. En este round, ambos boxeadores tuvieron éxito. Tyson continuó lanzando golpes al cuerpo y ganchos poderosos,
mientras Tucker usaba su jab y juego de pies para contrarrestar los avances de Tyson. El gancho de Tucker seguía siendo un arma, pero la implacable presión de Tyson estaba empezando a desgastarlo. Tyson comenzó a tomar el control de la pelea, conectando una serie de golpes al cuerpo y ganchos en la cabeza. Tucker todavía usaba sus tácticas de jab y remachado, pero los golpes de Tyson estaban comenzando a tener efecto. La incesante persecución y los poderosos golpes de Tyson hicieron de este un round fuerte para él, aunque Tucker se mantuvo competitivo. Round 6. El impulso continuó oscilando a favor de Tyson mientras conectaba más combinaciones al cuerpo y la cabeza. Tyson continuó avanzando, cortando el ring y lanzando varios golpes duros al cuerpo y la cabeza de Tucker. Tucker seguía siendo eficaz con su jab, golpeando y tratando de atar a Tyson, pero el movimiento de la cabeza y la presión de Tyson se estaban volviendo más efectivos. El trabajo corporal de Tyson estaba desgastando a Tucker, y Tyson se llevó el round en la mayoría de las tarjetas de los jueces. Tyson comenzaba a tomar el control con su agresividad y poder. Round 7. Tucker mostró su resistencia en este round, intentando recuperar el control usando su jab y juego de piernas, pero la presión de Tyson fue implacable. Tyson continuó lanzando golpes poderosos, particularmente al cuerpo, que empezaron a pasar factura y continuó avanzando, buscando asestar un golpe decisivo. La estrategia de Tucker de agarrarse y moverse fue efectiva, pero Tyson estaba empezando a ganar impulso. Tucker todavía estaba en la pelea, pero el ritmo de trabajo y la agresión de Tyson estaban marcando la diferencia. Round 8. Tyson mantuvo la presión, pero Tucker mostró buena resistencia. Aunque estaba siendo superado en la mayoría de los intercambios, Tucker seguía peleando de manera inteligente, manteniéndose alejado de los golpes más duros de Tyson. Tucker estaba visiblemente más cansado, aunque aún mostraba resistencia. Tyson, por otro lado, seguía mostrando una gran condición física, lo que le permitió mantener la presión sobre Tucker. Hubo varios intercambios en corta distancia durante este round. El round claramente favoreció a Tyson, pero también destacó la resistencia y determinación de Tucker. Round 9. Tyson tomó el control de la pelea, mostrando su superioridad física y técnica. Tucker estaba cada vez más cansado, y aunque continuaba peleando, sus golpes eran menos efectivos. Tyson seguía avanzando agresivamente, cerrando la distancia y lanzando poderosos golpes al cuerpo y la cabeza que debilitaron la defensa de Tucker y disminuyeron su movilidad. Aunque Tucker continuó mostrando corazón y habilidades defensivas, su capacidad para mantener a raya a Tyson se estaba desvaneciendo. Round 10. Tyson mantuvo su característica agresividad desde el inicio del round. Continuó avanzando hacia Tucker, consciente de que estaba cansado y vulnerable, por lo que no bajó el ritmo, manteniendo la presión constante. Una vez más, Tyson se enfocó en atacar el cuerpo de Tucker. Su estrategia de desgastar a Tucker con ganchos al cuerpo había funcionado. Estos golpes no solo redujeron la movilidad de Tucker, sino que también disminuyeron su capacidad para responder con ofensiva. Tyson, por su parte, continuó con su estrategia de presión constante, trabajando al cuerpo y cabeza de Tucker, y consolidando aún más su camino hacia la victoria. Ronda 11. Consciente de que estaba perdiendo la pelea en las tarjetas, Tucker intentó un último esfuerzo ofensivo en este round.
mostró más actividad que en los rounds anteriores, lanzando más jabs y combinaciones con la esperanza de revertir la situación. A pesar del resurgimiento de Tucker, Tyson continuó presionando con su característico estilo agresivo. Mantuvo su enfoque en atacar el cuerpo y la cabeza de Tucker, sin permitir que se acomodara en su ofensiva, obligándolo a retroceder cada vez que intentaba tomar la iniciativa. A pesar de sus esfuerzos, la fatiga de Tucker era evidente. Sus movimientos eran más lentos y menos precisos que en los primeros rounds. Ronda 12. Tyson buscaba cerrar con fuerza y asegurar su victoria, mientras que Tucker intentaba demostrar que podía terminar el combate de pie, y en el mejor de los casos, buscar un golpe decisivo y milagroso que cambiara el resultado de la pelea. Este round fue crucial para ambos boxeadores. Tucker trató de ser más agresivo en este último round. Al sonar la campana final, Tyson levantó los brazos en señal de victoria, consciente de que había dominado la pelea. Tucker, aunque derrotado, se mostró orgulloso de haber llegado al final sin ser noqueado, algo que pocos boxeadores habían logrado contra Tyson en ese momento de su carrera. Mike Tyson ganó por decisión unánime, consolidando su estatus como el campeón indiscutido de los pesos pesados.